UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Muy buenas tardes, bienvenidos a UPSA Podcast en Aprendiendo Juntos, en nuestro 6º episodio. Mi nombre es Sergio Daga y soy el vicerrector, muy orgullosamente, de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. Hoy día me acompañan dos personas a las cuales admiro muchísimo desde el punto de vista profesional, pero sobre todo desde el punto de vista personal. A mi izquierda se encuentra el doctor Javier Alanoca. Javier, bienvenido. Gracias, Sergio. Javier es profesor de nuestra universidad, fue decano por mucho tiempo de la Facultad de Ingeniería. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias, Sergio. A mi derecha se encuentra el arquitecto Moisés Crespo. Moisés, bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer estar aquí acompañándolos a ustedes. Muchas gracias a ambos. Es fundamental que recordemos que estamos en el episodio número 6 de este Aprendiendo Juntos de UPSA Podcast. Y hoy día, este episodio número 6, lo vamos a dedicar a un tema que se ha fortalecido en los últimos tiempos, pero sobre todo ya venía con un ritmo acelerado en los últimos meses. Sobre todo, pongo yo una fecha, quizás noviembre 2022, cuando irrumpe de manera más divulgativa una aplicación de uso diario, que es la que llamamos hoy día el ChatGPT, que es el uso de la inteligencia artificial. Y hoy día lo que vamos a tratar de hablar es cómo el uso de la inteligencia artificial ha sido llevado y está siendo llevado a las universidades, y cómo la UPSA ha llevado y está tratando de llevar el uso de la inteligencia artificial a sus aulas para poder mejorar ese aspecto. Entonces, si les parece, quiero comenzar con Javier. Javier, quien no tiene idea de lo que es inteligencia artificial, contanos un poco qué es la inteligencia artificial, cómo nace, una breve reseña. Bueno, como toda tecnología tiene algún inicio, un poco oscuro, no se sabe exactamente, pero hay un claro ponente de esto que es Alan Turing, ¿no? Que es el padre de la inteligencia artificial, considerado así en el mundo. Hay otros. Turing ha iluminado el camino para que la IA crezca, ¿no? Ha hecho la máquina de Turing, ha hecho el test para saber si una máquina es inteligente o no, ha desarrollado Enigma para poder descifrar claves, una especie de machine learning, básicamente. A esas épocas era totalmente mecánico y electrónico. ¿A qué año te referís, Javier? Estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Turing muere el año 52 y la computación ya con las máquinas comienza el año 57. Y von Neumann, que estructura la primera máquina que las que tenemos acá también, en los celulares. Y es bueno decir que estamos en el tercer piso del campus UPSA. Gracias. Exactamente. Ahí hablaste de computadoras. Gracias. Sí. Entonces, con esa visión de Turing, lo que hace von Neumann es proyectar el ALU, el cerebro, el CPU. El CPU de esto es básicamente lógica binaria, unos y ceros, que es lo que manejó Turing, unos y ceros, modelar un diagrama de estados de unos y ceros, con lo cual se podía hacer todo. Es una máquina abstracta de memoria infinita, ¿no? Derecha e izquierda más o menos, ¿no? Y con un cabezal que se mueve izquierda a derecha, ¿no? Y se para y puede cambiar símbolos. El ALU solo sabe sumar, solo suma. La resta es un complemento en esto de lógica. Nuestros estudiantes en el primer semestre de álgebra estudian lógica, básicamente eso. Y se construyen circuitos en base a lo que es los circuitos AND, OR, XOR, y ese es el ALU famoso, el cerebro de acá. Todo el problema resuelto ya con las computadoras, comienza a dispararse investigaciones en IA, porque había máquinas para ya trabajar, continuar Enigma, por ejemplo, ¿no? Continuar en un avance mayor. Obviamente que los filósofos como Sócrates y demás ya hablaban de que alguien tiene que imitar al hombre, esas capacidades que tiene la IA, ¿no? Bueno, saltando esto,
crece la IA como un rubro grande hasta que en noviembre aparece con ChatGPT. La historia por el medio es largo, ¿no? Sí. Pero estoy contando los hitos y la persona más importante de esto, que todos lo consideramos así. Cuando llega ChatGPT, con esa capacidad de poder vislumbrar a la gente de que sabe, ¿no? Y que sabe cosas que nosotros le preguntamos y puede decirnos algo mucho más. ¿Qué fenómeno ocurre en el momento en que llega ChatGPT? Yo tengo experiencia en el aula, hemos formado a los docentes, Moisés también, hemos formado en ChatGPT y ahora lo estoy aplicando, muchos profesores lo están aplicando, el uso de esta herramienta, digamos, es una herramienta más. Pero he notado que acelera el trabajo de los estudiantes. Algo que no se le enseñaba a los estudiantes, el ChatGPT les pone, y yo la condición que pongo, pueden usar ChatGPT, pero lo que les dé, tienen que aprenderlo. Entonces les acelera el conocimiento. A mí también me acelera, al profesor también le acelera, porque es una herramienta. Entonces, algo que tenemos que valorar acá, tanto empresarial, en todas las líneas que haya, que nos va a acelerar el trabajo, ¿no? Nos va a facilitar el trabajo, ¿no? GPT es un rubro. Ya Google tenía su cerebro, un cerebro estático, como la biblioteca, ¿no? Pásenme este libro y le da los libros. Pero ChatGPT no le pasa libros, se diferencia. El otro es un contenedor, Google, y este es un cerebro, es un cerebro, ¿no? Entonces la diferencia es que este cerebro tiene que tener capacidad de aprendizaje. Todo sistema inteligente, para considerarse así con IA, tiene que tener capacidad de aprendizaje. Si no, no se puede considerar. O controlar. Entonces tenemos la robótica, ¿no? Aquí tenemos la carrera mecatrónica robótica, que tiene esa perspectiva muy interesante de meterse en todo prácticamente, ¿no? Tanto la parte en empresarial, en productos como en servicios, porque la robótica no es solo como una persona, máquinas, también es software, va a estar en nuestros escritorios y demás, ¿no? Voy a guardarme alguito para el final. Bien, me parece bien. Es un resumen de todo. Sin duda, Javier, que quizás dentro de la universidad y en Bolivia entera, vos sos una de las eminencias en programación, y lo estamos comprobando. Nos ha hecho una reseña histórica que increíble sobre la visión que hoy día nosotros lo vemos, pero en realidad esto tiene una historia mucho más larga. Decíamos antes de comenzar este podcast, entre los tres, que aquí nos encontramos como que tres tipos de segmentos. Está la persona que teóricamente conoce muy bien la inteligencia artificial, está la institución, un poco representada como mi persona, usuaria, pero también está un docente que utiliza la inteligencia artificial de manera constante y lo viene utilizando desde mucho antes. Moisés, contanos tu historia un poco en tu experiencia del uso de la inteligencia artificial en aula, y luego, como dice Javier, ya nos reservaremos el tema de las capacitaciones. Adelante. Claro, perfecto. Bueno, el surgimiento de la inteligencia artificial para nosotros usuarios que no teníamos el conocimiento de la ciencia oculta detrás de la programación y todo aquello que nos cuenta el ingeniero, fue una sorpresa grande cuando liberaron y soltaron ChatGPT hace un año justamente, en noviembre del 22. ¿Verdad? Entonces estamos como que un año del avance. Entonces ha sido una forma de liberar una especie de tecnología que muchos lo teníamos de pronto como si fuese algo muy lejano, que era demasiado especial para poder entrar en ella porque se necesitaba programación, pero tocó las fibras más sensibles de nosotros, que estábamos acostumbrados a utilizar el dispositivo móvil y la computadora para hablar, para mensajear, y una de las mejores formas que pudieron utilizar fue el chat. Entonces, gracias a esa manera de comunicación entre el humano y la máquina, creo que fue el éxito que se pudo derivar de aquello, y que la gente empezó a hacer preguntas y a probarla. Y digo yo, en un análisis muy personal, que esto supone también un gran laboratorio de ensayo. Porque
al final la herramienta necesita alimentarse, ingeniero, ¿no es así? Y esa alimentación, ese entrenamiento necesita datos. Claro. Entonces, si lo hacían antes en el laboratorio con una cantidad de datos relativamente controlada, finita, con el lanzamiento a toda la humanidad, liberándola, todos nosotros nos convertimos en entrenadores sin desearlo directamente de la inteligencia, de la herramienta de O sea, nosotros alimentamos la inteligencia artificial con cada una de las preguntas que hacemos. Que sí. Así es. Gracias. Entonces, nosotros tenemos esa ahora herramienta, pero también la estamos entrenando para poder realizar tareas. En el caso específico profesional mío. Sí, contanos un poco tu experiencia como docente y profesional. Me doy cuenta de que la herramienta de inteligencia artificial es muy interesante al inicio cuando se lanza, pero luego me encuentro con la disyuntiva de cómo voy a utilizarla. Entonces, uno empieza a preguntarle a la misma herramienta. ¿Cómo te utilizo? ¿Cómo me sirve? O sea, ¿de qué manera sirve? Y ella empieza a devolver. Entonces, algo interesante que ella misma diga cómo se puede utilizar. Sorprende y gratas sorpresas empiezan a aparecer, y dentro del rubro profesional ya del docente, en el área docente, también aparecen tareas que de forma repetitiva nosotros debemos realizar cada vez: preparación de material, exámenes, elaboración de rúbricas, programas, etcétera, actualización de contenidos. Y por qué no, ya que esto está actualizado hasta determinada época, ¿por qué no hacer la prueba de usarla para poder tener más información acerca de esas áreas? Y es de esa manera que empiezo a trabajar en ella. Y obviamente la estructura educativa de una persona que ya tiene bastante tiempo elaborando este trabajo, empieza también a modificar la forma de las respuestas para que uno le ponga la utilidad a la que va dirigida. Bien, yo creo que hemos cerrado como una muy primera etapa de este capítulo, en el sentido de que hemos hablado un poco de la historia de la IA, hemos hablado un poco del uso y su aplicación, y ahora vamos a entrar a la educación superior, si les parece, ¿no? Correcto. La inteligencia artificial tiene muchísimos usos, muy bien lo relató Javier, que esto viene de hace mucho tiempo, pero la divulgación masiva de la inteligencia artificial genera para las universidades en particular un desafío. Un desafío porque hoy día la figura del docente, voy a usar bien la palabra, no quiero usarla en el mal sentido, ya se encuentra desafiada. ¿Ok? Porque el profesor, esta visión un poco más personal, pasa ya a no solo ser un mero transmisor del conocimiento, porque ahora ese transmisor del conocimiento está acá. ¿No es cierto? Sí. Quizás un poco mejor de lo que podría, o explicado un poco mejor de lo que podría explicar la persona que se encuentra físicamente delante mío. Entonces, quisiera que un poco me relate, Javier, comencemos con vos si querés. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para el rol del docente con la inteligencia artificial? Bueno, como pasó con las primeras herramientas de TI, ¿no? Que el caso nuestro, Moodle. Contarles qué TI al público, por favor. Tecnologías de información, bien, ¿no? Y la universidad había comenzado ya el 2005 con el uso de Moodle. Pero los profesores que no hicieron uso, nos probamos frente al COVID, porque teníamos que dar virtual. Entonces, muchos profesores quedaron fuera. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Que no ingrese, primero como usuario, los que deben ser usuarios, pero hay que entenderlo al ChatGPT en este caso y otros sistemas. En ChatGPT en este momento hay dos instancias que está ocurriendo. Uno es lo que va aprendiendo de todos, ¿no? Y el otro es que se le está enseñando cosas nuevas. Por ejemplo, hay un proyecto para poder diagnosticar enfermedades de cáncer del pulmón, solo del pulmón. ¿Ya? Y han subido más de 1000 casos de diagnósticos y resultados hechos para que aprenda el ChatGPT o el cerebro, ¿no? Y una vez que aprenda, va a tener esa capacidad de hacer un prediagnóstico. No va a asumir la responsabilidad, es el médico,
Pero el médico va a ser acelerado en un proceso rápido. Lo que antes hacía en un mes en diagnosticar si es cáncer o no es cáncer, ahora va a tener un resultado más inmediato. Y eso va a pasar en todo. En la enseñanza de matemática básica, en administración, en lo que sea. Está sucediendo. En marketing ya está sucediendo, ¿no? Nos acelera. Nos acelera. Entonces, ese es un primer nivel, digamos, de lo que ya tiene ChatGPT, de lo que sabe. Claro, les va a aparecer le preguntan un dato del 2023, digamos, de este año. Probablemente le diga, no, yo tengo mis datos actualizados hasta el 2022. No sabe. Es como una persona, va aprendiendo, y ese aprendizaje tiene que ser riguroso, porque tiene que ser validado, verificado, porque como dijo Einstein, si hay inteligencia artificial, también hay estupidez artificial. O garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Entonces, si alimentamos con basura, los resultados son basura, ¿no? Sí. Entonces, esa alimentación ahorita está siendo cuidado sigilosamente por los que están metiendo el dato. Claro. Tienen que ser bien cuidado, probado, testeado. Es lo que está costando. Esto ha comenzado hace años, ¿no? Desde manejar símbolos básicos, procesamiento del lenguaje natural, que es la esencia del ChatGPT, el PLN. En español tenemos 80.000 palabras. 80.000 palabras. Es un promedio. Sí. En total. En total. Ya. En español. En inglés hay 70.000. Y esos 80.000 palabras tiene que saber cómo el ChatGPT lo va a interpretar. Entonces, hay un proceso de selección. Cuando decís ChatGPT te refería a una aplicación en particular, pero debe ser BART, puede ser otra. Para cualquier procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, se hace ese proceso de selección de palabras que contribuyen o no contribuyen a una pregunta. Entonces, por eso sale a veces una regleta adicional, igual que en Google también. Usted quiso decir, pero en ChatGPT también nos saca simplificado. Claro. ¿Qué hace con esas palabras esenciales? Va al cerebro, busca, acelera su búsqueda. No se mete con las 20 palabras, sino con las esenciales, y luego valida y comienza a generar el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué debe suceder? Que yo debo aprender a hacer lo que se llama los prompts. O sea, buenas preguntas, ¿no? Claras. Entonces me has dicho dos cosas al profesor. Primero, que me acelera el conocimiento. Y segundo, el que no se sube a esto, muere. Y no es subirse nomás, sino hay que aprender básicamente a cómo elaborar las preguntas. Las preguntas, sí. Perfecto. Y esa es una de las claves. El otro escenario que está apareciendo, o que ya está, son ChatGPTs con capacidad generativa de conocimiento, resultados nuevos. Son los ChatGPTs evolutivos. Entonces, dado un problema nuevo, va a tener capacidad de poder actuar, decir. ¿No? Eso nos pasó con el COVID. Vino ese virus nuevo para los seres humanos, ¿no? Hagamos de cuenta que los médicos actuales eran el ChatGPT. Se ven frente a una situación nueva y actúan, ¿no es cierto? Sí. Buscan, experimentan, prueban, en base a su experiencia. Vacunas, en base a su experiencia pasada buscan. Entonces, esa es la capacidad que ahora se le está dando al ChatGPT, que pueda resolver problemas nuevos, ¿sí? A los desafíos. Esa instancia ya está siendo trabajada en las versiones 4, 4.5 respectivamente. Y algunos sistemas ya lo tenían, pero en un rubro muy especializado, como los sistemas expertos, ¿no? De diagnóstico, básicamente. Eso viene desde un proyecto MISIM de la sangre. Antes se tomaba en cuenta más o menos, yo hice una tesis sobre sistemas expertos del proyecto MISIM, en la maestría, en la UPSA. Fue acá en la UPSA que dio una maestría muy buena. Muy bien. Y vinieron profesores de afuera, todo, ¿no? Entonces, mi trabajo fue en sistemas expertos. Solo la sangre, con el proyecto MISIM, esas veces estaba manejando unos 40 parámetros para poder diagnosticar una enfermedad. Ahora se maneja más de 100. Yo los he visto, pues los he vivido estos días. Hay más de 100 parámetros de sangre, con lo cual va a poder diagnosticar aceleradamente qué problema tenés, digamos. ¿Qué problema? Va a ayudar al médico a hacer diagnósticos más precisos, más rápidos, ¿no? Y poder actuar más. Claro.
Y eso es fundamental, sobre todo para un paciente que el estado es crítico, ¿no? Así es. Entonces, Respuesta en todas las rápida. enfermedades y Respuesta en todas las rápida. actividades, en cualquier cosa. Buenísimo. Bueno, ese Javi, es si te uno. parece, pasemos ahora Pues- con Moisés. Javier nos ha dicho 3 cosas, creo. Hay que subirse al carro, pero no solo subirse, sino aprender y también ser parte de ello. También nos ha dicho de que esto evoluciona rápidamente y por ende hay que ser parte de ello cuanto más rápido mejor. Y tercero nos ha dicho, claro, que es fundamental, esto va a evolucionar y está llegando a límites insospechados. ¿Cuáles crees vos, Moisés, que son los otros grandes desafíos hoy día para el profesor de todo ámbito, pero de educación superior? Yo creo que en esta nueva etapa de la educación que ha planteado este cambio en la aparición con la inteligencia artificial, nosotros los docentes nos encontramos con el ámbito más abierto y amplio del conocimiento de lo que antes teníamos. En una época anterior, hablo del siglo pasado, un docente tenía que prepararse con bibliografía, con información en bibliotecas, buscar artículos, revistas, uno tenía que suscribirse, recibir la información y bueno, ese proceso tomaba un tiempo. Si era una revista en idioma español era un poco más rápido, pero si era una revista en idioma inglés, primero tenía que pasar la validación de que ese material era pertinente para el ámbito donde se vaya a aplicar, luego la traducción, recién luego la publicación y llegaba a nuestras manos. En cambio ahora eso no es así. Uno puede encontrar artículos en internet, en los repositorios, y si uno no sabe del idioma, simplemente lo traduce el sistema y nosotros tenemos la información. Y es más, inclusive podemos poner en el sistema de inteligencia artificial una gran cantidad de información en otros idiomas y pedirle a la herramienta que nos haga un resumen, un punteo. En tu idioma. En el idioma nuestro. Entonces, hasta podemos conseguir que nos organice esquemas, diagramas, mapas mentales, o sea, que ayude a estructurar todo lo que se encuentra en esa gran cantidad de información. Pero algo que dice el ingeniero es muy cierto. Todo eso lo tenemos que pedir de una manera estructurada. Bien. No puede ser desordenada porque la información está. Como que tenemos nosotros en nuestros lugares de trabajo libros, bibliografía, y ella está ahí, pero no por tenerlas la sabemos toda. Claro. Necesitamos nosotros de esa información que estamos recibiendo, estructurarla para poder extraer lo que realmente necesitamos. Y ahí es donde recurre el ingenio de un docente, porque tiene un pensamiento estructurado de cómo enseñar. O sea, el proceso pedagógico que nosotros desarrollamos para poder imaginarnos cómo se da una materia, ahora está mucho más aplicado hacia los conocimientos que recibimos. Y aún más todavía cuando tenemos acceso a información, no solamente para enseñar, sino también para poder ponerla en práctica con los estudiantes. Claro. Antes, si nosotros teníamos el libro, lo teníamos que fotocopiar para que ellos lo puedan tener como material nuestro. Ahora sabemos que está y simplemente nosotros le decimos vayan y tómenlo de un link o lo pongo en la plataforma. Aquí en la universidad, la plataforma UPSA Virtual nos permite colgar cualquier tipo de material que nosotros vayamos a distribuir a los estudiantes y ellos ya lo tienen en su dispositivo móvil, accesible sin ningún tipo de restricción. Pero eso no significa que conocen todo lo que dice el material. Y entonces nosotros nos convertimos ahora en guías, orientadores, para que ellos aprendan a saber usar las herramientas y analizar el material que reciben. Eso justamente te iba a decir. Yo creo que los dos coinciden y es justamente la visión que tiene la universidad, ¿no? La universidad quiere que su profesorado sea un profesorado que motive, que persuada a ser cada vez mejor y que guíe, ¿no? O sea, emociones. Genera una emoción ser docente porque somos guías de nuestros estudiantes y decíamos que no se olviden que aproximadamente tenemos 52 clases, 34 clases, aproximadamente 20, 25 estudiantes por clase, los vemos aproximadamente 34, 52 encuentros, o sea, la oportunidad que tenemos con los estudiantes, que alrededor tenemos como 80 a 120 estudiantes por semestre, cada semestre, donde vemos a veces mucho más
que nuestros propios familiares. Sí. Entonces, nuestra capacidad de influir en la vida de ellos es fundamental. Entonces, para nosotros, si podemos utilizar estas herramientas importantísimas y luego que ellos puedan vernos cómo la utilizamos y aplicarlas en su vida, creo que le estamos haciendo muy bien a ellos, a Santa Cruz y a Bolivia, sin duda, ¿no? Ellos cuando toman contacto con herramientas nuevas, hablando de las TICs en primera instancia, como mencionaba el ingeniero, tenían una atracción natural a la tecnología debido a todos los dispositivos que ellos tienen cerca. Pero algo diferente pasó cuando llegó esta herramienta que la tenemos a disposición en computadoras, en teléfono, que es la inteligencia artificial, cualquiera de ellas, ChatGPT, Bard, etcétera, que podamos utilizar. Y se sorprendieron al entender de que ahí encontraban muchas respuestas. Pero, como habíamos conversado hace unos minutos atrás, lo que les está costando a ellos, y esa es nuestra misión como docentes, como profesores, es mostrarles el camino para saber cómo buscar la información y además entenderla. Porque es fácil pedirle a la herramienta. Sí. Yo más o menos a ellos les hago la siguiente analogía. Imagínense que es un contenedor grande y cada área del conocimiento está dentro de ese contenedor grande. Si nosotros le pedimos, quiero que me des el resultado de un análisis, la herramienta entra y busca y toca de todo lado y saca lo que puede, lo primero que encuentra, lo más rápido posible. Sí. Pero si nosotros le decimos en la instrucción que ella empiece a buscar en un lugar específico, en un área específica del conocimiento y además se interese por algo más específico dentro de esa misma área, ella está siendo obligada a entrar y buscar con mayor profundidad. Sí, y esos datos son mucho más válidos para el estudiante. Sí, yo he tenido una anécdota en aula donde dos estudiantes, el objetivo era conocer una información en particular, ¿no? Permitía a dos estudiantes, uno salió del aula y el que se quedó en el aula hizo la pregunta a la herramienta y le tiró una información. Entró el otro, la misión era encontrar información, pero pidió la información de manera distinta. Los estudiantes estaban observando. Entonces, a uno de ellos la información fue mucho más valiosa que a otro, porque la manera en cómo preguntaron fue fundamental. Y cómo preguntaron no era cómo si hicieron la misma pregunta, o si usaron el acento en cómo, o si usaron el dónde, no. Ahí se evidenció quién había leído antes. Exacto. Quién había hecho la tarea antes, quién había hecho la lectura que el profesor les dio antes. Clarísimo. Quien no conoce nada del tema y piensa que preguntándole a la herramienta va a poder conocer mejor, está fregado. Así es, no existe. Porque la inteligencia artificial no reemplaza el trabajo intelectual del alumno y del profesor. Exactamente. Claro. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy yo creo que, sobre todo a los alumnos que nos escuchan y nos ven, creo que es fundamental. Inclusive, en el uso de las herramientas más populares como ChatGPT o Bard, existen conversaciones guardadas en la herramienta. Esas conversaciones guardadas forman parte de la alimentación de la herramienta que tenemos dentro de nuestro perfil. Nosotros realizamos consultas, preguntas, hacemos nuestro ingreso del prompt, la instrucción para obtener respuestas, y esas respuestas, por más que preguntemos lo mismo en otros perfiles, vienen sesgadas por ese tipo de conversaciones o chats que tenemos con la herramienta. Super. Entonces, lo que decía el ingeniero, basura damos, basura recibimos. Necesitamos aprender también a controlar y mantener o sanear nuestros chats que tenemos con la herramienta de inteligencia artificial. Y eso es justamente el resultado de las respuestas diferentes. Bien, ahora vamos a pasar a dos temas que creo son fundamentales, porque ya estamos casi un poco como que está muy buena la conversación, pero ya hemos llegado a la meseta, ahora vamos a empezar un poco el descenso. Quiero que me cuenten un poco, la universidad tomó una decisión institucional de que nos subimos al carro, como decía Javier, pero no solo nos subimos como actores pasivos, sino como actores activos. Ambos fueron principales actores entre agosto, junio y julio
en capacitación a talleres a nuestros docentes. Así es. Les agradecemos muchísimo, fue un trabajo estupendo de ambos. Quiero que me cuenten un poco su experiencia, qué vislumbran cada uno desde ese punto de vista de facilitador para nuestro docente. Javier. Bueno, son recomendaciones prácticas, ¿no? Yo hago profesorado en 2 niveles, el segundo semestre y el nivel de proyectos de grado. Entonces, he ido probando esto, como todo principio, organizar y cómo lo hago con los estudiantes. Un resultado ha sido que todos, profesores y estudiantes, debemos estar acompañados de nuestro ChatGPT al lado, o con el Google. Sí. Los dos son válidos ahorita, o cualquier otro navegador, buscador. Pero el ChatGPT, por su potencia, tiene más facilidades de decirnos algo más útil, más práctico. Ese uno, ¿no? Estar acompañado. Yeah. No estar con la duda, ¿qué hago aquí el profesor? No. Vaya al ChatGPT y interprete. El problema ahorita mayor de los estudiantes es la semántica. Su cantidad de palabras que conoce es muy limitada. baja, es limitada. Entonces, pregúntele al ChatGPT qué significa. Claro. Yo he hecho un... Falta de lectura quizás también, claro, ¿no? Falta de lectura. Falta de lectura, claro. Les obliga a leer. Yo hice un ejercicio sencillo con ellos. En lenguajes de programación usamos 2 cosas, sintaxis y semántica. Yeah. La sintaxis, cómo se escribe una instrucción, y la semántica, qué significa. ¿Han entendido? Sí. ¿Qué es semántica? Claro, entiendes el audio, pero no el concepto, el significado. Entonces, no tienen que dejarse ahora, porque antes no tenían ni libros, nada. Ahí está, ¿qué es esto? Es esto. Claro. Entonces, estar acompañado permanentemente de eso y no dejarse las dudas, acelerar y ir más allá. Y los chicos van navegando y es su arranque, digamos. Sí. Para los profesores también, que estamos preparando algo, ahora se puede preparar exámenes, se puede hacer un montón de cosas mediante palabras o dibujos o esquemas al ChatGPT, ¿no? Y podemos pedir que nos organice. Bueno, estoy en un momento estresado, a ver, hágame un poema al estilo de Pablo Neruda. No quiero más de 2 párrafos. Y se lo escribe, porque sabe el estilo, aprendió el estilo de Pablo Neruda. Pero también se ha visto que con demasiados ejercicios va agotando su capacidad de, ¿no? Ya comienza a divagar. Entonces le están entrenando con más información los estilos, todo este tipo de preguntas, digamos. Claro. Entonces el ChatGPT sigue aprendiendo de nosotros mismos, de la exigencia, pero si no usamos esto, nosotros no vamos a evolucionar, vamos a involucionar. Y los profesores que no utilicen esto van a ser sujetos a la crítica primero de sus estudiantes, y luego las autoridades dirán, mira, no estás usando esto. ¿Qué pasa a los alumnos? Hay profesores que han prohibido usar ChatGPT, eso pues es una barbaridad. Totalmente. No aquí, por favor, acá, por favor. No ha sido en la UPSA, ha sido en otro lado. Sí. Acá no ocurre porque le hemos capacitado, le hemos mostrado la facilidad, ¿no? Pero eso no puede ser. Claro. ¿No? Hay que ahora tener el derecho a la información y al uso libre, la libertad total para producir, ¿no? Si no hacemos. Bien. Y el otro aspecto que práctico, digamos, que la universidad va a comenzar, y estamos en la facultad con proyectos de investigación, es comenzar a desarrollar pequeños módulos de conocimiento tipo ChatGPT para cosas, por decir, cómo conocer. Hay un proyectito para conocer a los estudiantes civiles, lo que está haciendo Osvaldo ahorita, ¿no? Cómo es el comportamiento de sus estudiantes en las materias, todo. Y ligarlo a su asistencia a las otras materias, y que el ChatGPT le diga a Osvaldo, porque Osvaldo no tiene mucho tiempo, ya le diga qué está pasando con sus alumnos, por qué están reprobando determinadas materias, qué ayuda necesitan más que todo. Y ya le hemos hecho nosotros muchas, pero todavía nos falta integrar lo adicional. Y podemos hacer proyectos, lo están haciendo en otro lado, ¿no? Simplemente tenemos que seguir la misma corriente, sacarle la utilidad práctica al ChatGPT. Buenísimo. ¿No? Y otros proyectos de investigación, obviamente. Gracias, a ver. Moisés, durante tu experiencia en los talleres, ¿cómo vislumbras la herramienta en el uso y cuáles fueron tus grandes consejos a los profesores de la UPSA?
Creo que como nunca, en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de un año en que esta tecnología entró y ganó muchísima actividad con todos los ámbitos de la profesión, la educación, etcétera. Los docentes se han subido al tren de una manera muy abierta. Sí, y entusiasta. Exactamente, porque se dieron cuenta que no había forma de continuar si es que ellos no asumían el compromiso, primero personal y profesional. Aquí en la universidad eso ha sido bastante importante porque ellos se dan cuenta de que la institución también les brinda ese apoyo. Cursos de este tipo existen ahora, están más estructurados, pero la universidad tuvo una respuesta rápida, temprana. Y debió ser así para que los mismos docentes, al momento de recibir las capacitaciones, pongan a prueba las herramientas que ellos han recibido y han conocido en esos talleres, pero también de la mano, como dice, acompañando con lo que nosotros ya sabíamos, con lo que nosotros ya conocíamos de los años de experiencia que tenemos. Entonces, unidas esas dos vertientes, dan un potencial muy grande al profesorado. Tenemos también que destacar que el uso de la tecnología por parte de los docentes ha sido también muy importante desde el punto de vista que no solamente con dispositivos o computadoras nosotros realizamos el aprendizaje o la enseñanza, sino que también nosotros tomamos en cuenta sistemas pedagógicos, aplicando métodos que al final nos llevan a la diversificación. No podemos seguir enseñando de la misma manera como hacíamos antes de la inteligencia artificial, tratando de que la inteligencia artificial se adecue a nuestro ritmo de vida. Yo les comentaba a ellos que si antes nosotros alcanzábamos un nivel determinado de porcentajes de aprobados, nuestros niveles de trabajos tenían un nivel y nosotros llegábamos a ese nivel, con la inteligencia artificial nosotros tenemos que elevar. Es decir, potenciamos ahora mucho más los resultados con las herramientas que tenemos utilizando inteligencia artificial, y eso implica también de parte nuestra elevar los contenidos, y como decía el ingeniero en su momento, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, sino necesitamos proyectarnos más adelante. Y los estudiantes han entendido eso. Y una cosa que sí me causa un poco de temor, y es la manera en cómo se ha abordado y se está abordando, no en la educación superior, pero en el mundo, la ética, el comportamiento ético de la inteligencia artificial. Solo como dato, recientemente se mantenía hasta hace poco una fuerte huelga de los editores o de los que escriben las películas en Hollywood, debido a que las productoras estaban utilizando inteligencia artificial ahora para poder escribir las películas. Entonces, claro, los escritores estaban en huelga de manera permanente, incluso eso llegó a los actores también pusieron parte de esto, hubo huelgas, etcétera. Ahora, llevémonos un poco a nuestra realidad. ¿Cuáles creen ustedes que son los grandes desafíos éticos en la profesión, pero también en el aula con la inteligencia artificial, Javier? Sí, es verdad lo que Sergio comentaste de estos artistas que están siendo reemplazados, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas. En realidad van a ser reemplazados los menos creativos, porque el creativo va a estar arriba, ¿no? Y el problema ético comienza con quién es el dueño de algo que genera ChatGPT, el autor. Entonces no le podemos poner autor GPT, ¿no? La responsabilidad la asumo yo, porque yo estoy generando los parámetros, las especificaciones de lo que tiene que hacer. Es como ir a la biblioteca, yo voy organizando y tengo que apropiarme. Esa es una primera instancia, no es copiar eso y ponerle eso, no. La segunda es revisar, porque puede haber alguna tontería que salió en ChatGPT, yo lo valido. Claro. Entonces, el valor del resultado de lo que nos dé ChatGPT, al final lo doy yo. Lo tengo que dar yo. Si no es un trabajo plagiado, ¿no? Plagio de GPT, podemos decir, ¿no? Entonces, ese es uno, con respecto al tema ético, ¿no? El otro tema ético que se anexó a los que hacían huelga, en realidad lo que va a ocurrir es que, supóngase que acá en la universidad, digamos, comenzamos a usar ChatGPT en algunas materias y vamos a decir, despedimos profesores, los sacamos, digamos, ¿no? No va eso. El ChatGPT
en sí va a decantar de por sí mismo a los profesores que no estén en esto, Claro, por sí. lo que hemos dicho, ¿no? Como pasó con las aplicaciones de Moodle, de TI acá, ¿no? Han sido reales, digamos, lo que hemos visto, algo parecido. Toda tecnología también tiene sus peligros, al igual que la energía atómica, ¿no? Tiene sus nuclear, riesgos para lo malo o para lo bien. El ChatGPT lo puede usar para bien o para mal. Pero el ChatGPT se cuida también a sí mismo de la ética. Ya. Yo no puedo poner una pregunta, decir, ¿cómo puedo eliminar a determinado personaje? Ya. ¿No? Perfecto. El ChatGPT se da cuenta, dice, eso no lo puedo hacer. Como cuando yo doy otro tema, le pregunto, ¿cómo yo puedo curar mi problema de diabetes? Le doy algunas sugerencias, pero tiene que consultar a su médico, es la respuesta. Pero espera, ese tema ético de cómo puedo eliminar o cómo puedo asesinar a alguien, Sí, sí. eso está también influenciado por quien creó el algoritmo, o sea, por las Sí, personas que están exacto. detrás de esto. O sea, La- hay valores humanos Exacto. detrás de esto. Sí, le han puesto una capa de protección a estos. Pero hay algo para que peligroso se- ahí también, porque es posible que quien lo diseñe pueda ser blando en algunos valores que la humanidad entiende sí. como supremo. Sí. La vida, por ejemplo. Con toda seguridad, Mm. yo puedo hacer un chat GPT malo, de esos Ya. malditos, digamos. Ujú, ¿No? Y lo van a hacer, así como las armas. ujú, ¿no? ujú. Las armas, lo mismo, para bien o para mal. La energía la energía atómica lo puedo usar para producir o para una guerra. Sí, Entonces, la tecnología se da sí, para sí, todo. para ¿no? todo. Bien. Moisés, desafíos éticos. Sí, algo importante que recalcar es lo que sucede inclusive, mencionaba el ingeniero, como una investigación. Nosotros, Ya. al elaborar una investigación, al hacer un análisis de cierto material, hacemos una curaduría del contenido, extraemos lo mejor y trabajamos con ello. Y al final la investigación, todo ese proceso y el resultado final, nosotros lo validamos y nosotros somos quienes ponemos la firma de que todo lo que dice ahí nos lo estamos haciendo cargo. Sí. Entonces, la ética pasa por nosotros, decantar toda esa serie de informaciones y ponerlas estructuradas. Vuelvo a repetir, esto es importante porque el conocimiento no puede ser disperso y suelto, necesita tener un orden, necesita tener una coherencia, y esa es la que nosotros, de manera humana, Ya. con toda esa información que recibimos, la podemos poner en práctica. Entonces, quienes firman el papel imagínense un abogado cuando desarrolla un documento legal utilizando ChatGPT, o cuando sucedió hace un tiempo atrás el tema de una sentencia legal, Sí. firmaba y es un abogado. Entonces, quien se hace cargo de lo que dice ahí es una persona, no es la herramienta de inteligencia artificial. Eso me hace recuerdo, y un poco vamos a ir finalizando, de que uno de los grandes debates que tuvimos con los profesores era, bueno, ¿y ahora cómo los evalúo? ¿No? ¿Cómo evalúo? Entonces, la universidad tomó una decisión seria de que la evaluación de los contenidos que como profesores damos debe cambiar. O sea, es fundamental que no podemos seguir evaluando con las tecnologías actuales, a los cuales los estudiantes tienen acceso. Ahora la evaluación no es de el conocimiento de un concepto, sino de la aplicación de un concepto a un área determinada y a la solución de un problema determinado. Debemos seguir, y creo que la universidad lo hace muy bien, en seguir capacitando a estudiantes que solucionen problemas. Gracias. Desde el punto de vista de la ingeniería, en el diseño, en la arquitectura, en el mundo empresarial, en todos los ámbitos en los cuales la universidad tiene su accionar, debemos siempre lograr que los estudiantes solucionen problemas en base a con las herramientas dadas. Es una premisa de la pedagogía, que la enseñanza tiene etapas de conocimiento. Y una de las más altas etapas en las que nosotros verificamos justamente que el conocimiento se ha estabilizado, se ha consolidado en el estudiante, es justamente en la aplicación. Porque primero escucha, mira, escribe, redacta, pero todo ello se consolida más cuando lo aplica, cuando soluciona un problema. Entonces ya nuestra evaluación cambió. Totalmente. Desde el punto de vista inclusive de la manera en cómo el estudiante siente la evaluación, porque antes la evaluación era como, bueno, el día de hoy saquen una hoja de papel y vamos, y un lápiz y vamos a llenar un cuestionario. Ya no, ellos no deben sentir
que están siendo evaluados, porque en todo momento esa evaluación es continua, progresiva, continua, es decir, ahora los trabajos van increciendo, poco a poco van elevando su nivel de complejidad y llega un momento en que los estudiantes, les ha tocado a algunos seguramente, que se sorprenden cómo empezaron al inicio del semestre y lo que saben hoy, y en lo que saben al terminar. Bien, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, no sé, pero a mí me encantaba, se ha pasado el tiempo volando, así que si me permiten 15 segundos a 20 segundos de mensaje final de cada uno. Javier. Bueno, esto va para los estudiantes que estudian computación, sistemas. Bien. Por mi situación Dale, acá. sí. Estudien algoritmos en profundidad, porque las tenemos acá. Desde el primer curso tienen toda la base. No hay por qué llevar una materia que diga inteligencia artificial 1 o 2, porque vas a terminar enseñando a matemáticas, estadística, algoritmos avanzados, lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Ahora que hay que especializarse en minería de datos, inteligente, en otras cosas, sí, esto es muy grande, pero la esencia, el tronco lo tienen en sus carreras, así que no hay que preocuparnos. Entonces, ¿qué tiene? Programación. Toda la línea de algoritmos va desde programación, matemáticas obviamente, porque esto es mucha matemática. ChatGPT debajo tiene matrices, tensores y demás. Son matemáticas muy buenas, avanzadas, mucha lógica, ¿no? Entonces hay que dedicarle a eso. Y ya lo tenemos. Lo importante son los cimientos. Los cimientos, muy bien, exactamente. Muy bien. Moisés. Bien, desde mi punto de vista como usuario de la tecnología que crean los ingenieros en este caso, creo que es muy importante, número uno, hacer énfasis en que la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial que llegaron y que se van a generar, llegaron y se quedaron. Nosotros como usuarios lo que necesitamos es aprender a utilizarlas. Si bien es cierto, existen cursos, lo decía hace poco, existen seminarios, existen una serie de recursos que nos llegan para poder abrirnos el panorama y la mente de que esto se puede mejorar, pero adicionalmente a eso lo que necesitamos es nosotros romper el paradigma de la frontera que dice nosotros de inteligencia artificial es una tecnología avanzada, es muy adelantada, no la vamos a usar o le vamos a tener miedo y decimos vamos a perder el trabajo, esto nos va a desplazar. No es así. En realidad lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Lo que tenemos que hacer es subirnos al tren y andar con la herramienta, brindándole nuestros conocimientos desde nuestro punto de vista y perspectiva de trabajo para que usemos adecuadamente la herramienta y la apliquemos en nuestras fuentes laborales. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Esto fue el episodio 6 de Aprendiendo Juntos de UPSA Podcast, transmitido desde el piso número 3 de la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra en Santa Cruz, Bolivia. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Moisés.